Ese es en cuanto a fiscalización de la actividad privada, ¿no? Vamos a ver la función del trabajo y con la fin, inspección de arbitraje personal. El Ministerio de Trabajo tiene una Dirección General de Inspección de Trabajo, es el ente central y rector del Sistema Funcional de Inspección de Trabajo que se encarga de velar por el correcto funcionamiento del mismo, poniendo y ejecutando políticas públicas e instrumentos normativos. La Dirección General de Inspección de Trabajo se completa de dos unidades. Dirección de Regulación y Supervisión del Sistema de Inspección propone y coordina otros niveles de gobierno y con aquellos sectores que vinculen la política nacional y sectorial como mecanismo de procedimiento en materia de inspección de trabajo. Norma, administra y supervisa el sistema funcional de inspección de trabajo. La Dirección Operativa de Inspección de Trabajo elabora, actualiza el Plan Nacional Anual Sectorial de Inspección de Trabajo en coordinación con los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, en Lima lo hace centralizar el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, ¿no? En provincias lo hacen los gobiernos regionales, ¿no? Adicionalmente propone la participación de perito personal técnico especializado que intervendrá cuando el caso lo amerite. Nos encargamos de planificar, monitorear y evaluar procesos de inspección de trabajo, así como promover acciones inspectivas que correspondan velando por el cumplimiento de la normatividad en materia sociolaboral. Funciones son afín, supervisar el cumplimiento de la normatividad sociolaboral, aprobar las políticas institucionales en materia de inspección de trabajo, formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, imponer sanciones legalmente establecidas por el cumplimiento de normas sociolaborales en el ámbito de competencia. Por ejemplo, un tema puede ser seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Puede ser, inspeccionan si la empresa le provee mm, equipos de protección personal, cascos, arnés, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Recomendar invitar apoyo de realización de actividades de promoción de normas sociolaborales, así como el desarrollo de funciones inspectivas de orientación, asistencia técnica a los gobiernos regionales, prestar orientación, asistencia técnica especializada dentro del ámbito de competencia, ejercer facultad de ejecución coactiva respecto de sanciones impuestas en ejercicio de sus competencias, vigilar y exigir el cumplimiento de la normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales en el régimen laboral privado, en sus laborales, suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en materia de competencias. Inspección laboral, finalidad, vigilancia y exigencia y cumplimiento de normas legales en el orden sociolaboral, ordenación del trabajo y relaciones sindicales, prevención de riesgos laborales, empleo y migraciones, promoción del empleo y formación para el trabajo, trabajo infantil, prestación de salud y servicios provisionales, trabajo de personas con discapacidad, orientación, asistencia técnica, información, orientación, empresas de trabajadores a fin de promover el cumplimiento de normas, informar a las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo sobre el accidente de trabajo, informar a los órganos del sector público respecto a la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral, emitir los informes que soliciten los órganos judiciales competentes, colaboración con instituciones de conformidad con los términos establecidos en los convenios. Conciliación administrativa laboral es un servicio público, un mecanismo alternativo de solución de conflictos que tiene por objeto promover el acuerdo entre empleadores y trabajadores o extrabajadores a fin de encontrar una solución autónoma a los conflictos que surgen en relaciones laborales de la actividad privada, ¿no? Entonces, es una
un mecanismo alternativo de resolver conflictos antes de ir a un proceso judicial, ¿no? Es de carácter gratuito, se lo hace el Ministerio de Trabajo y proporciona a través de su Dirección de Defensa Legal gratuita y asesoría al trabajador de Dirección de Prevención y Solución de Conflictos. El arbitraje también lo hace el Ministerio de Trabajo. Es un sistema de solución de conflictos colectivos. En este caso son exclusivamente conflictos colectivos, ¿no? O sea, entre lo que vimos la clase pasada, el derecho colectivo de trabajo, el sindicato, entre el sindicato y el empleador, ¿no? Surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas, evitando de esta forma tener que acudir a tribunales para resolverlo. El procedimiento de arbitraje es posible siempre que sea solicitado por las partes en conflicto, debiendo ser asumido por las mismas y debiendo igualmente promover mediante petición escrita a través de la designación de un árbitro, árbitro libre, ¿no? El árbitro es como un juez privado, ¿no? El proceso judicial laboral, proceso laboral se inspira, entre otros, en principios de intermediación, inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad, ¿no? Lo que significa de que evitar tantos papeleos, sino algo inmediato, ¿no? O sea, a través de una audiencia oral, ¿no? Corresponde a la justicia laboral resolver conflictos judiciales que se originen en ocasión de prestación de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, administrativa, ¿no? Por ejemplo, un despido, ¿no? De un trabajador, ¿no? El trabajador podría recurrir al juez, ¿no? A través de un proceso judicial o otro tipo de sanciones. Ya, bueno, vamos a ver los videos. Mm, Hola, soy César Putre.
y estos son apuntes laborales para legis.pe. ¿Sabías que es posible que una empresa se beneficie de la mano de obra de personas que no están contratadas en su planilla? Claro que sí. Esta figura se denomina intermediación laboral. Y ojo, no me refiero a los consultores, colocadores autónomos o trabajadores independientes. Aquí las personas están sujetas a un horario, están sujetas a órdenes y están en planilla, pero no de la empresa usuaria, es decir, de la empresa que se beneficia de esta mano de obra. Les cuento. La norma de intermediación laboral, la ley 27626, data del año 2002 y permite que las empresas contraten mano de obra puesta por un tercero en 3 casos específicos. Y ojo, es bien importante esta regulación porque estamos en el único supuesto en el cual la empresa puede ejercer roles de empleador sin que las personas estén en su plan. Estos son las llamadas actividades temporales. ¿Cómo funciona? Una empresa contrata a una empresa de intermediación laboral o cooperativa de trabajadores debidamente registrada en el Ministerio de Trabajo para que le destaque trabajadores para realizar labores temporales. La norma señala que estas labores temporales se pueden dar en 2 casos. Cuando la empresa usuaria, llamemos así al cliente, a la empresa cliente que recibe estos trabajadores, necesita reemplazar a un trabajador de su planilla que, por ejemplo, ha tomado vacaciones, está de licencia por maternidad, se ha ido a hacer un curso fuera del país o está de descanso médico. En esos casos en que necesita suplir a un trabajador, la empresa usuaria puede recurrir a una empresa de intermediación laboral para que le destaque a este trabajador, temporal, desde luego. Y este trabajador destacado se mantiene en la planilla de la empresa de intermediación laboral o cooperativa de trabajadores, pero recibe órdenes de ejecutiva. Primer caso. El segundo caso, dentro de las labores o actividades temporales que pueden ser intermediadas, es cuando la empresa usuaria tiene una necesidad eventual de mano de obra. Alguna necesidad ocasional, eventual. Por ejemplo, necesitamos instalar un software para los buses de transporte interprovincial de nuestra empresa. No es una necesidad permanente, necesitaré a alguien de repente 2 meses para que me ayude con la instalación, puesta en marcha del software. Puedo pedir o contratar a una persona a través de la intermediación laboral. Contratar entre comillas porque no entra en mi planilla, pero si está en mi oficina 8 horas, yo le doy indicaciones y realiza las labores que yo, o mejor dicho, que la empresa usuaria le encomienda. Ese es el segundo supuesto que permite intermediar actividades como actividades temporales. Cabe señalar que estas labores temporales o el número de trabajadores destacados bajo este supuesto de temporalidad no debe exceder del 20% del total de la planilla de la empresa usuaria. El siguiente rubro que se puede intermediar, por el cual podemos contratar personal de las cooperativas o de las empresas de intermediación laboral, es para cumplir actividades complementarias. Ese es el siguiente rubro, actividades complementarias, que son actividades accesorias, auxiliares, no vinculadas al giro del negocio de la empresa usuaria. En estos casos, las actividades auxiliares, accesorias o complementarias también pueden ser prestadas por un trabajador destacado. Limpieza, vigilancia, seguridad. Y el tercer rubro son las actividades altamente especializadas, que también pueden ser prestadas por una empresa de intermediación laboral, destacando personal para que realice este tipo de actividades. En estos 3 casos se necesita una empresa de intermediación laboral, como decíamos, debidamente registrada en el Ministerio de Trabajo y autorizada para prestar estos servicios temporales, complementarios o altamente especializados. Sobre las obligaciones a las que deben cumplir la empresa de intermediación laboral, además, desde luego, de incorporar a sus trabajadores en planilla, está el hecho de que deben emitir una fianza que garantice los derechos laborales de esas personas destacadas en la usuaria.
La fianza, señores, puede ser emitida de manera directa al usuario o puede ser también depositada o emitida a favor del Ministerio del Trabajo. La norma prevé ambas alternativas para la emisión de la carta fianza. Y la fianza cubre las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados en la usuaria. Por ejemplo, a un vigilante, la empresa de intermediación laboral le debe sus horas extras. Ese señor, lo primero que debe hacer es reclamarle. Si el empleador no le paga, le tocará la puerta al usuario y la usuaria probablemente también le diga a la empresa de intermediación dónde está el pago de horas extras de los vigilantes. Si es que la empresa de intermediación no contesta, lo que va a hacer la usuaria seguramente es ejecutar la fianza. Y con eso les pagará. Si la fianza es insuficiente, tiene que responder la usuaria directamente. Eso se llama responsabilidad solidaria. Por eso la usuaria siempre va a verificar que la empresa de intermediación laboral es una empresa formal, que pague los beneficios laborales de su gente y le va a pedir periódicamente documentación para corroborar. Eso pasa mucho. La empresa de intermediación laboral también debe cumplir con las leyes de seguridad y salud del trabajo, todas las obligaciones relativas a mantener un ambiente seguro, cumplir con toda esta ley que te exige tener un reglamento, evaluar médicamente a los trabajadores, y la usuaria va a ser responsable de vigilar que la empresa de intermediación cumpla con esas normas respecto a los trabajadores que destacan en sus instalaciones. Por ejemplo, una empresa que elabora galletas y tiene sus instalaciones vigilantes destacados por la empresa de intermediación, lo que debe verificar es que esos trabajadores hayan recibido sus reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, que sean evaluados médicamente, que tengan los equipos de protección personal, todo ese marco legal, todas esas obligaciones laborales están o deben ser supervisadas por la usuaria. De lo contrario, la SUNAFIL va a multar al usuario. Y si algún trabajador, Dios no quiera, tenga algún tipo de accidente que lo incapacite, va a poder demandar la indemnización por ese accidente a su empleador y a la usuaria. Por eso es bien importante que las usuarias monitoreen el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, entonces, para ir redondeando ideas, ¿es válido contratar trabajadores que están, o más que contratar, es válido o es posible que una empresa se beneficie de la mano de obra de trabajadores que están en la planilla de un tercero? Sí. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Intermediación laboral. Hay reglas, actividades temporales, complementarias, altamente especializadas. La empresa de intermediación laboral tiene que estar registrada y autorizada a prestar estos servicios por el Ministerio de Trabajo, tiene que emitir una fianza a favor de la usuaria, la empresa de intermediación tiene que cumplir con las normas de intermediación laboral, y con las normas legales, y también con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Con eso, ya la usuaria puede utilizar este sistema de contratación que es muy interesante y que permite dinamizar la economía y que permite que la usuaria pueda enfocarse en su negocio, en su core business, como se dice en el derecho anglosajón, y que pueda recurrir a una empresa para que le destaque personal. Ojo al dato. Gracias. Hola, soy César Puntriano y estos son Apuntes Laborales. Bienvenidos a Trabajo de Acción con el Ministerio de Trabajo.
El día de hoy hablaremos sobre la tercerización laboral. Esta es una modalidad de contratación por la que una empresa principal encarga el desarrollo de la parte de su actividad principal a otra empresa tercerizadora que asume la responsabilidad bajo su cuenta y riesgo. Para esto, esta segunda empresa tiene sus propios trabajadores bajo su exclusiva subordinación, manteniendo siempre su autonomía en todos los aspectos. Es importante tener en cuenta que la tercerización se diferencia de la intermediación laboral, ya que esta última implica el destaque de personas a la empresa contratante, perdiendo la subordinación frente a la primera. Las empresas tercerizadoras se caracterizan por realizar el trabajo contratado con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, es decir, se autogestionan. Existen dos tipos de tercerización. La primera, la tercerización con desplazamiento de personal, cuando los trabajadores realizan sus labores en los ámbitos de la empresa principal. Este desplazamiento es obligatorio. Existen dos parámetros para determinar la existencia del desplazamiento. Que el desplazamiento ocurra por lo menos durante más de un tercio de los días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización. Que el desplazamiento de los trabajadores exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro de un semestre. Segundo, tercerización sin desplazamiento de personal, cuando el servicio que brinda la empresa tercerizadora es realizado en sus propias instalaciones. Para la desnaturalización de la tercerización existen tres supuestos establecidos. Cuando la empresa tercerizadora no tiene autonomía empresarial. Cuando la empresa principal ejerce subordinación frente a los trabajadores tercerizados. Cuando los trabajadores sigan prestando servicios luego de la cancelación del registro de la empresa tercerizada. Se consideran inscritas en el registro las empresas tercerizadoras que durante el periodo declarado cumplan con registrar el desplazamiento de su personal a las empresas principales en la planilla electrónica con independencia de su fecha de constitución. La Autoridad Administrativa de Trabajo cancela el registro cuando la inspección lo determina, de acuerdo a los supuestos establecidos previamente. La desnaturalización tiene por efecto que la empresa principal sea el empleador del trabajador desplazado desde el momento en que se produce la misma. Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gov.p. Recuerda que es Hola, hoy hablaremos sobre el procedimiento inspectivo, es decir, las etapas por las que atraviesa la inspección del trabajo para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento?
Ya sea de oficio o a partir de una denuncia, el sistema de inspección del trabajo asigna una orden de inspección a un inspector para que inicie la investigación. Recibida la orden de inspección, el inspector debe iniciar sus actuaciones inspectivas como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes. Tener en cuenta que en caso de despido arbitrario, accidente de trabajo, huelga, cierre del centro de labores o cualquier otra materia que requiera intervención inmediata, las actuaciones inspectivas inician el mismo día de recibida la orden o desde que se toma conocimiento del hecho. Las actuaciones de investigación deben realizarse en el plazo que se señale en la orden de inspección, no pudiendo exceder de 30 días hábiles, con algunas excepciones. En el caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, el plazo máximo es de 10 días hábiles. Como parte de la actuación de investigación, el inspector podrá 1. Requerir información a través de herramientas tecnológicas tales como casilla electrónica, correo electrónico u otros medios. 2. Realizar visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. 3. Citar a comparecencia al sujeto inspeccionado para que presente la documentación requerida por el inspector. 4. Comprobar datos, verificando los antecedentes que obren en la base de datos del sector público. Realizada la actuación, el inspector actualmente puede tomar medidas que garanticen el cumplimiento de la ley, tales como medidas de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas cuando existe un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Cierre temporal de un área o unidad económica cuando se haya producido un accidente mortal por inobservancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo finalizan las actuaciones inspectivas? Si no se ha incurrido en infracción o el empleador subsana oportunamente las mismas, se emite un informe y el caso se archiva. En cambio, si se ha incurrido en infracción y estas no se subsanan o tienen el carácter de insubsanables, se emite un acta de infracción y se inicia de oficio el procedimiento sancionador, el cual conoceremos en otro video. Si tienes alguna consulta sobre el procedimiento inspectivo de la SUNAFIL, ingresa a www.gov.pe/SUNAFIL y formula tu consulta a través de nuestro servicio. SUNAFIL responde. SUNAFIL, estamos trabajando. Hola, soy César Murciano y Ya lo mismo.
Veamos otro tema más, todavía tenemos tiempo. Extinción de la relación laboral. Vamos a ver lo que es estabilidad laboral, despido y otras causas por las que se extinguen. La extinción de la relación laboral importa la interrupción definitiva del vínculo entre trabajador y empleador. Sin embargo, para que proceda el despido se requiere necesariamente una causa justa señalada por ley. O sea, una de las maneras de extinguir es el despido, no es la única, puede ser también por renuncia o por jubilación también, ¿no? O por mutuo disenso. El derecho laboral limita el poder del empleador y entendiendo que este último goza una posición privilegiada sobre el trabajador, obliga a que la razón por la cual la relación laboral se extinga no sea libre, sino que dicha decisión encuentre sustento en alguna de las causas señaladas por ley. Caso contrario, el empleador se verá obligado a indemnizar o inclusive reponer al trabajador en su puesto de trabajo. La indemnización es la que contempla la 728, régimen de la trabajo privado, y reposición básicamente se ha establecido a partir del Tribunal Constitucional, que ha interpretado la Constitución, que dice de que el Estado protege de una manera al trabajador, pues así, ¿no? Entendiendo de que hay posibilidad de reposición. La renuncia, el trabajador decide voluntariamente dar por concluida la relación laboral. Una jubilación voluntaria del trabajador podría decidir jubilarse a los 65 años de edad. La jubilación por decisión del empleador, el empleador se compromete a cubrir la diferencia entre la pensión recibida por el trabajador y el 80% de la última remuneración recibida. En la fecha que se otorga la pensión se extingue la relación laboral. Mutuo disenso, desde que ambos están de acuerdo. Por fallecimiento del trabajador también se extingue la prestación, o por fallecimiento del empleador, ¿no? Por un acuerdo con los herederos del trabajador podría convenir en permanecer con un lapso no más de un año, ¿no? En este caso, si el empleador es una persona natural, obviamente, no si es una persona jurídica, obviamente la persona jurídica no fallece, no se pueden liquidar, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, la extinción debe basarse en un hecho inevitable, imprevisible, irresistible, que imposibilita la prestación del trabajador de manera permanente. Debe ser tal que la gravedad que implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo, ¿no? Durante la pandemia se pensó esa posibilidad, pero al final se optó por otro supuesto menos gravoso, ¿no? Que era la suspensión temporal del vínculo hasta que terminara la pandemia, ¿no? Porque habían empresas que no podían seguir trabajando, ¿no? Porque por lo mismo que no sé, empresas donde se reunían personas, discotecas, etcétera, ¿no? Motivos económicos, ¿no? Una situación económica negativa de magnitud considerable que ponga en peligro la continuidad de las operaciones de la empresa, que por mejorar los aspectos tecnológicos necesarios para la empresa continúe funcionando, se tenga que prescindir de un número determinado de personas.
algunas medidas que impliquen cambios o reingeniería de procesos en la empresa que hagan necesaria la extinción de la relación laboral con determinados trabajadores. Disolución o liquidación de la empresa quiebra si la Junta de Acreedores decidiera la disolución o liquidación de una empresa insolvente ante Indecopi. Eso ya lo hemos visto. Los contratos de trabajo se extinguen y igual situación se presenta en una empresa que decida liquidarse por libre decisión de sus accionistas. Invalidez absoluta permanente. Ante la invalidez del trabajador se produce la extinción de pleno derecho y automática de la acción laboral. Cuando dicen de pleno derecho, que no se requiere decisión judicial, ¿no? Ya que impiden de manera definitiva la prestación de servicios contratados, esta incapacidad deberá ser declarada por el Salud o el Ministerio de Salud, ¿no? Profesionales de salud, profesionales médicos de salud, el Ministerio de Salud deben certificar eso. Estabilidad laboral. La estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras no incurra en alguna causal de despido establecido por ley, y es obligación del empleador de mantener al trabajador en su trabajo mientras no incurra en alguna dicha causa de despido. Significa la estabilidad laboral en las necesidades básicas de subsistencia como salud, educación, vivienda, alimentación, vestido, etcétera, que son satisfechas con el producto de trabajo dependiente y remunerado. Por cuanto si las necesidades básicas son de carácter permanente, entonces el medio para satisfacerlas es puesto de trabajo, también debe tener el mismo carácter permanente, ¿no? Y entonces eso se diferencia por un contrato de trabajo humano, el ser humano tiene necesidad permanente, ¿no? Por eso se busca la estabilidad laboral, una relación laboral permanente, ¿no? Estabilidad laboral de entrada, preferencia por la contratación de duración indeterminada con carácter excepcional de esta su formalidad presunción de duración indeterminada, ¿no? Entonces, lo que vimos la clase pasada, si bien hay contratos sujetos a modalidad, pero esos son la excepción, ¿no? Y son por plazos cortos, relativamente cortos, ¿no? Estabilidad laboral de salida, prohibición de despido injustificado, arbitrario, por causa no establecidas en la ley, ¿no? Estabilidad laboral absoluta, ante el despido producido son causas justas, procede a la posición o restitución. Y estabilidad laboral relativa, la decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral sin causa justa tiene efectos extintivos, teniendo el trabajador solo derecho a indemnización, ¿no? En el Perú se dan ambas cosas, ¿no? La relativa por ley y absoluta por decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Decreto legislativo 728, este partido establece como regla general la estabilidad laboral relativa. Esta es la indemnización en caso de despido injustificado y como excepción la reposición del trabajador en caso de despido nulo, según causales establecidas en la ley. La Constitución del 93, en cuanto a estabilidad laboral, el artículo 27 señala lo siguiente: la ley otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario, ¿no? La regulación actual de estabilidad laboral es tratada por la Constitución del 93, el texto único ordenado del decreto legislativo 728, aprobado por el decreto supremo 00397-TR, ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Ley que regula la protección del despido arbitrario es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, ¿no? Despido y sus efectos. El despido de trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de indemnización establecida en el artículo 38 como única reparación por daño sufrido, no es de acuerdo a la ley.
podrán demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente, ¿no? En los casos de despidos nulos, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que la ejecución de sentencia opte por la indemnización establecida en el artículo 38. Este dispositivo establece como regla general la estabilidad laboral relativa, pues señala que la defensa en caso de despido arbitrario es indemnización y como excepción la reposición del trabajador en el caso de despido nulo según causal establecida en la ley. Ahora tenemos 3 tipos de despido. Despido fundado cuando se comprueba la causal, ¿no? Artículo 22, 23, 24b. Despido arbitrario cuando no se expresa la causa, solo indemnización. Y despido nulo cuando el despido tiene motivos señalados en el artículo 29 de la ley. Da lugar a la reposición del trabajador. Despido establecido en el artículo 30 y 35, ¿no? Y esas causales son las que acá se mencionan, ¿no? Afiliación a un sindicato o participación en actividades sindicales, ser candidato a representante de los trabajadores, presentar una queja, participar en procesos contra el empleador, discriminar por la discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión o idioma, el embarazo si el despido se produce en periodo de gestación. Despido indirecto por actos de hostilidad, cuando el trabajador se ve obligado a renunciar por actos de hostilidad, ahí corresponde pago de indemnización. Periodo de prueba. La estabilidad laboral se alcanza una vez superado el periodo de prueba. Definición del periodo de prueba es el lapso de tiempo durante el cual se realiza una evaluación que es previa a la aceptación de una relación laboral definitiva. Así, durante el periodo de prueba, el empleador evalúa la capacidad del trabajador a fin de determinar si es hábil para el puesto de trabajo vacante y de comprobarse ello, establecer una relación laboral definitiva. A su vez, en dicho tiempo el trabajador también evalúa las tareas que ha de realizar, el horario y las condiciones que ha de cumplir, así como el trato que recibe, la remuneración que ha de percibir, son compatibles con sus aspiraciones e intereses, o en caso contrario se retira del centro de trabajo. El periodo de prueba es un periodo de inestabilidad laboral, pues el trabajador puede ser despedido sin que el empleador necesite alegar alguna causa ni pagar indemnización alguna. Al personal de dirección de confianza, el personal de dirección es aquel que ejerce la representación general del empleador frente a otros empleadores o terceros, ¿no? Una gerencia, ¿no? Trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal directo con el empleador o con el personal de dirección. Así como con todos los trabajadores que directamente o por promoción accedan a puestos de dirección o de confianza se encuentran comprendidos en los alcances del artículo anterior. En la asignación y promoción del trabajador, la ley no ampara el abuso del derecho. Los trabajadores de régimen especiales se regirán seguirán rigiendo por sus propias normas. Causa justa de despido, relacionadas con la capacidad del trabajador, ¿no?
El detrimento de la facultad física, mental o ineptitud sobrevenida para el desempeño de sus tareas, el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de labores, la negativa injustificada del trabajador a someterse a un examen médico previamente convenido o establecido por ley. Relacionadas con la conducta del trabajador, son causas la comisión de despido por falta grave en la infracción de los deberes esenciales surgidos del contrato de trabajo, lo cual hace irrazonable la continuación de la relación laboral. Falta grave. Incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, reiterada inasistencia, resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, ya paralización intempestiva de labores, en observancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad y higiene industria aprobados y expedidos según corresponda. Las obligaciones de trabajo cuya incumplimiento se tipifiquen como falta grave deben entenderse como aquellas que determinan el contenido propio y específico de la labor que toca ejecutar al trabajador o de las obligaciones que impone la relación laboral. La obediencia a las disposiciones y órdenes del empleador, paralización intempestiva es considerada como una forma regular de huelga. La reiterada paralización intempestiva de labores, disminución deliberada y reiterado rendimiento, apropiación de bienes o servicios del empleador que se encuentren bajo su custodia, uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas, actos de violencia o grave indisciplina, injuria, daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinaria o instrumentos. Otras causas, despido por condena penal y inhabilitación del trabajador. El despido es el acto mediante el cual el empleador, fundado en sus poderes de dirección, administración y sanción, decide unilateralmente extinguir o resolver el contrato de trabajo. Desde esta óptica pudiera pensarse que el empleador cuenta con poderes ilimitados o al menos con suficiente como para retirar al trabajador cuando lo así desee. Sin embargo, ello no es así. El poder o facultad de despedir solo puede ser con los límites impuestos por la ley y vale decir que la ley es precisa al momento de determinar dichos límites. Es así que la idea básica del despido la podemos resumir de la siguiente manera: no puede despedir al trabajador a menos que exista alguna causa justificada por la ley. Resulta que la ley ofrece una lista cerrada, o sea, determinada de razones por las cuales el trabajador puede ser despedido. Por ello, cuando un empresario decide despedir al trabajador, deberá comprobar que la razón en la que se fundamenta el acto de despido se corresponde con alguna de las razones previstas por ley. En el sentido contrario, en caso de que el trabajador esté despedido, deberá verificar que la razón del despido está incluida en alguna de las causales establecidas por ley. De lo contrario, podrá reclamar la reposición y indemnización mediante acciones legales correspondientes. No es eso ante el juez, ¿no? Indemnización por despido arbitrario, por medio del empleador decide realmente terminar el contrato laboral. Hablamos que el despido no puede ejercerse de manera absolutamente libre, sino su actuación se encuentra limitada por ley. En ese sentido, va mencionado también que la ley nos ofrece una lista cerrada de razones. El tema nos convoca, la oportunidad tiene punto de partida en las respuestas correctas a la pregunta: ¿qué pasaría si te despide el trabajador por razones no contempladas en esta lista cerrada? En este caso, se generaría una posibilidad de que el trabajador demande a la empresa por despido arbitrario, nulo o incausado, siendo así el trabajador pudiera reclamar una indemnización por despido laboral o reposición al centro de trabajo, ¿no? O sea, él decide
de reposición o indemnización. Sin más dilaciones en el presente, no sé, no. ¿En qué caso debe pagar la administración por despido laboral? Si el derecho de despido se ejerce en el marco de respeto de dichas razones, el despido será justificado y en consecuencia el empleador no tendrá obligación de pagar indemnización alguna. Más bien, quien podría interponer una demanda exigiendo indemnización en caso que como consecuencia del despido se haya generado un tipo de daño o perjuicio para la empresa. Ahora bien, reiterando, ¿qué pasaría si despide un trabajador por razones no contempladas en esta lista cerrada? En este caso se configuraría el despido arbitrario, nulo o incausado. Que el empleador encontraría en la obligación de pagar indemnización por despido, ¿no? O reponerlo, ¿no? Entonces, el empresario se encontrará obligado a pagar la indemnización por despido laboral, ¿no? Entiende que despide de manera arbitraria, nula, incausada. Son casos de nulidad, afiliación al sindicato, ser candidato a representante de trabajadores o actuar, o haber actuado de esa calidad, presentar queja en un proceso contra el empleador, discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma, el embarazo, se despide trabajador por razones de ser portador de VIH, se despide trabajador por razones de discapacidad. Esta hostilidad, la hostilidad laboral se manifiesta de múltiples maneras y todas ellas deben ser denunciadas. De hecho, se reconoce que está siendo acosado en tu ambiente laboral, puedes demandar a la empresa en la que trabajas y obtener un cese de hostilidad, ¿no? Según el Ministerio de Trabajo, la hostilidad laboral comprende todos los siguientes actos: falta de pago oportuno de remuneración del trabajador, reducción de remuneración o de categoría, incumplimiento de requisitos objetivos de centro de trabajo, traslado perjudicial al trabajador de su lugar de trabajo, violación de medidas de seguridad o salubridad, actos de violencia o agravios contra el trabajador, su familia, actos de discriminación, sexo, raza, religión, opinión, idioma, actos contra la moral que afecten la dignidad del trabajador. Las renuncias son causales de extinción de contrato de trabajo, la renuncia del trabajador. En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito 30 días de anticipación. El empleador puede exonerar de plazo por propia iniciativa o pedido del trabajador. En este último caso, la solicitud se tendrá acogida, aceptada, si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. Significa entonces que el trabajador desea dar por concluido su vínculo laboral, debe presentar carta de renuncia con 30 días de anticipación. Si el trabajador no puede esperar 30 días, puede presentar carta de renuncia solicitando la exoneración del plazo legal. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar del despido en la relación laboral. ¿Existe en nuestra legislación protección contra el despido arbitrario? Sí. Cumplido el periodo de prueba de 3 meses en un contrato a plazo indeterminado, el trabajador adquiere el derecho a no ser despedido sin que exista una causa justa prevista en la ley.
En el caso de contratos a plazo fijo, el trabajador goza de la misma protección mientras el contrato esté vigente. Empecemos por saber cuáles son las causas de la extinción del contrato de trabajo. La ley establece las siguientes posibilidades para el fin del contrato de trabajo: el fallecimiento del trabajador o del empleador si éste es persona natural, la renuncia del trabajador, el mutuo disenso entre el empleador y el trabajador, la invalidez absoluta permanente desde que ésta es declarada por el salud, la jubilación, la misma que es obligatoria cuando el trabajador cumple 70 años de edad y voluntaria a partir de los 65 años. El despido, en los casos justificados que señalaremos, y el cese colectivo por las causas objetivas previstas en la ley y con la correspondiente aprobación del Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo es posible despedir por falta grave cometida por el trabajador? En términos generales, las faltas graves que justifican el despido de un trabajador son las siguientes: el incumplimiento injustificado de obligaciones, la reiterada resistencia a las órdenes de sus superiores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo, la disminución reiterada y deliberada del rendimiento, la apropiación de bienes del empleador y su uso en beneficio propio o de terceros, el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador y la competencia desleal, la concurrencia reiterada al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, salvo que por la gravedad de la falta no sea exigible la reiterancia. Incurrir en acto de violencia o grave indisciplina contra el empleador, sus representantes o sus compañeros de labor. Causar intencionalmente daños materiales a los bienes en propiedad del empleador o en su posesión. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o no consecutivos por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o 15 días en un periodo de 180 días calendario. ¿Cuál es el monto de la indemnización para el trabajador que se considera injustamente despedido? Si no hay causa justa, el trabajador podrá demandar a su empleador a fin de obtener el pago de una indemnización especial por despido. El monto de la indemnización es de una remuneración y media por cada año completo de servicios, más la parte proporcional por la fracción de año. En ningún caso la indemnización podrá ser superior a una suma equivalente a 12 remuneraciones del trabajador. ¿En qué casos el despido es nulo? Es nulo el despido que tenga como sustento la actividad sindical del trabajador, la discriminación por sexo, raza, religión, opinión, idioma o por ser el trabajador portador del virus del SIDA y el embarazo. En estos casos, el trabajador puede optar por reclamar el pago de la indemnización antes señalada o exigir su reposición en el empleo. ¿Pueden comprarme mi renuncia? Algunas empresas pagan el íntegro de la indemnización por despido arbitrario, además de algunas otras sumas adicionales, a cambio de la renuncia voluntaria del trabajador. Esta suma, entregada como una liberalidad del empleador, evita posteriores denuncias. ¿Puede el trabajador despedido arbitrariamente demandar con éxito la reposición en lugar de la indemnización? Sí puede. A consecuencia de una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, el trabajador que es despedido sin expresión de causa también podrá optar por demandar su reposición en el empleo. Ya. Hola amigos de Info Capital Humana. El día de hoy vamos a hablar sobre
Ya, como tarea, tiene que comentar estas resoluciones de SUNAFIL, ya las tres últimas que están acá. Ya. Y aquí hay una sentencia de Tribunal Constitucional, me parece, ya también eso. Eso nomás, en todo caso, les dejo tiempo que queda para que vayan coordinando. Ya, sería todo. Sí, profesor, ahorita lo comunico. Ya, sí. Entonces, por favor, el próximo viernes, tratar de estar temprano, antes de las 12, ya voy a estar para ir preparando, llevando el material y todo eso, ya. Vamos a comenzar temprano, ya traten de llegar a la hora, ya. Ya, entonces quedamos ahí. Está bien, profesor, hasta luego.